tardes, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en este día, segundo día de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Qué bueno que ya están listos, sentaditos para poder escuchar la lección que os corresponde al día de ahora. Yo soy la maestra Guillermina y yo estaré impartiendo la lección de hoy, que está muy interesante, así como la de ayer y las de los demás días. No se lo pueden perder. Hoy vamos a aprender algo sobre la vida de un hombre que era muy pecador, pero que a pesar de eso Dios lo perdonó. Pero mientras vamos a estudiar, a leer nuestro lema que tenemos que aprendernos en esta semana. Como cada escuelita bíblica de vacaciones tenemos un lema. En esta semana nuestro lema es Jesús, nuestro fundamento firme. ¿Qué es el fundamento? Pues son las bases, ¿verdad?, de cualquier construcción. Por eso estamos hablando aquí, ¿verdad? En nuestra escuelita bíblica se trata de construcción. Si nosotros, nuestro fundamento es Cristo, ¿verdad?, entonces vamos a estar firmes en Él. Que ese sea nuestro fundamento, Jesús, para que podamos estar firmes en Él. Nuestra verdad bíblica para este día es: Jesús me ama a pesar de mi pecado. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el pecado, porque yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, qué es el pecado, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Pero antes vamos a decir nuestro versículo, que sí no los tenemos que aprender de memoria. Recuerden que cada día hay un versículo para aprender. El de ahora dice: yo sé que Dios comenzó una buena obra en mí y que Él la completará. Filipenses 1:6. Lo vamos a repetir, pero con mímicas. Vamos a ponernos de pie porque es una manera más fácil de aprenderlo. Dice así: yo sé que Dios comenzó una buena obra en mí y que Él la completará. Filipenses 1:6. Otra vez. Yo sé que Dios comenzó una buena obra en mí y que Él la completará. Filipenses 1:6. Muy bien, al final vamos a estarlo repitiendo otra vez, porque es muy importante que los versículos nos queden de memoria, bien grabados. Son 5 durante la semana. Recuerden, ese es el número 2. Entonces, al ratito lo vamos a volver a repetir. Nuestra lección de hoy, entonces, habla acerca de un hombre que era muy pecador. Dice que Jesús me ama a pesar de mi pecado. Pero antes de empezar, todos saben lo que es el pecado. A ver, vamos a pensar. Díganme, ¿qué es pecado? Cuando hacemos qué cosas estamos pecando. A ver, cuando mentimos, que a veces decimos, es una mentira pequeña, ¿verdad? Pero no, sigue siendo una mentira y un pecado. Cuando robamos, tomamos cosas que no nos corresponden, que no nos pertenecen. Cuando decimos malas palabras, ¿verdad? También cuando nos enojamos, ¿verdad?, y hacemos berrinches, todas esas cosas son pecado. Hay muchas otras cosas que son pecado para Dios. Pero en esta tarde vamos a hablar de un hombre que era muy pecador, pero que a pesar de eso, Jesús lo amaba. Miren, la lección de hoy es la redención de Pablo. Pablo, este hombre, vamos a estudiar sobre él en Hechos 26, del 1 al 29. Ahí viene la historia de este hombre acerca del pecado que él había cometido, pero que sin embargo Dios lo perdonó. Era un hombre muy especial porque Dios lo eligió para llevar su palabra a muchas partes del mundo. Pero a pesar de que Pablo era pecador, Dios lo perdonó. Entonces hoy vamos a poner nuestro segundo ladrillo, que el día de ayer pusieron uno acerca del amor. Que Dios construya en nuestras vidas el amor. Y hoy queremos que Dios construya en nuestras vidas el perdón. Que podamos perdonar. ¿Y qué es perdonar? Cuando nos enojamos con alguien, ¿verdad? Por ejemplo, los niños le piden perdón a su mamá o a su papá cuando a veces se portan mal, o cuando pelean con sus hermanos, ¿verdad? ¿Y qué hacen el papá y la mamá? Pues le da un abrazo, o si es su amiguito, oye, perdóname, le da un abrazo y vuelven a ser amiguitos, ¿verdad? Pues es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos abraza y nos perdona a pesar de nuestro pecado. Entonces, el día de ahora, lo que queremos que Dios construya en nuestras vidas es el perdón. Que sepamos perdonar, así como Dios perdonó a este hombre. Vamos a ver quién era Pablo.
Pues miren, Pablo dice en la Biblia que era un hombre que no quería saber nada de los cristianos. Él no quería saber nada de Jesús. Cuando alguien llegaba y le hablaba, mejor se tapaba sus oídos. Vean cómo está el dibujo aquí. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Se tapa sus oídos? No quiero saber nada de los cristianos. No quiero saber nada de ese Jesús que ustedes predican. Pues ese era Pablo. Y miren su cara. ¿Cómo está la cara de Pablo? Enojado. Dice la Biblia que Pablo siempre estaba enojado contra los cristianos. Qué feo, ¿verdad? Todo el que fuera cristiano, para él, era un enemigo. Tanto se enojaba contra ellos que se ponía así, rojo de coraje, ¿verdad? Los mandaba a perseguir, los encarcelaba, él mismo los perseguía. Él ya sabía dónde estaban los cristianos. Y vean cómo se ponía, como muchos de ustedes, ¿verdad? Cuando se enojan o hacen berrinches. Pues así Pablo estaba tan enojado contra los cristianos, era tanto su odio, que los mandaba a encarcelar y los mataba. Pero ¿qué creen? Que un día pasó algo muy asombroso en la vida de Pablo. ¿Qué se imaginan que pudo haberle pasado a Pablo? Que haya sido tan asombroso para que él estuviera con esa cara de asombro. Miren, dice la Biblia que se le apareció una luz tan brillante que sus ojos se cegaron. ¿Qué le pasó a sus ojos ahí? Se quedó ciego y Pablo decía, oh, no puedo ver qué me está pasando. Y en la luz había una voz que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo quedaba, Pablo ya sabía a quién le hablaba. ¿Por qué? ¿A quién perseguía? Pues a los cristianos. Entonces él ya sabía que Jesús era el que le estaba hablando, ¿verdad? Entonces Pablo estaba muy triste y Jesús le dijo, vas a ir a esta ciudad y ahí van a orar por ti. Pues unos hombres se lo llevaron a esa ciudad y oraron por él. ¿Y qué creen que pasó con Pablo? ¿Por qué creen que tiene esa cara de felicidad? ¿Por qué? Pues porque Pablo pudo ver, su vista se restauró y vea su sonrisa que tenía ahí. Estaba tan contento después de lo que le pasó, porque él se arrepintió de lo que estaba haciendo. Le pidió perdón a Dios por haber perseguido a los cristianos, por haberlos matado, por haberlos encarcelado. Se arrepintió y Dios, ¿qué creen que hizo Dios? Lo perdonó. Entonces Dios lo perdonó y él ahora ya no perseguía a los cristianos, ahora él era uno de ellos. Estaba tan contento Pablo que dijo, ay, pues ahora yo voy a predicar de Jesús. Y ahora cuando él predicaba de Jesús, ¿qué creen que pasaba? Pues ahora a él lo encarcelaban. Ahora Pablo era el que lo metían a la cárcel y la gente se quedaba, ¿eres tú, Pablo, el que perseguía a los cristianos y ahora eres uno de ellos? La gente no lo podía creer. Pero Pablo estaba tan feliz que decía, ¿qué le hace que me metan a la cárcel? Porque ahí le voy a poder hablar a los soldados, a los que están en la cárcel, a los gobernadores, incluso hasta a los reyes, si pasan por ahí, yo les voy a hablar de Jesús. Pues un día se le concedió su deseo y el rey Agripa fue a la cárcel y supo de que Pablo estaba en la cárcel y no lo podía creer. A ver, tráiganme a ese Pablo del que tanto hablan, que era perseguidor y ahora es uno de ellos. Pues Pablo aprovechó inmediatamente, mira, rey Agripa, le dijo, ¿te acuerdas que yo era uno de los que no quería escuchar de Jesús y que estaba tan enojado contra los cristianos porque no quería hablar, no quería escucharlos hablar de Jesús? Y era tanto mi enojo contra ellos, rey Agripa, que yo los encarcelaba y los perseguía. Pero ¿qué crees? Que un día, yendo en el camino, se me apareció una luz. Y en esa luz una voz que me dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo quedé ciego, rey Agripa, y Jesús dijo que iban a orar por mí en la ciudad y oraron por mí. Yo restauré mi vista y me arrepentí de todo lo que yo había hecho. De todo lo que yo había hecho contra los cristianos. Y ahora soy un hombre feliz y ahora hago lo que hacen los cristianos, que predicar de Jesucristo. Y el rey Agripa se quedó, ay, Pablo, por poco me convences a ser cristiano, le dijo al rey Agripa a Pablo. Y Pablo dijo, pues qué bueno que no solo tú, ¿verdad?, te convencieras, sino todos los que estaban escuchando su testimonio. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bonita! Ese testimonio de Pablo.
que a él siendo tan pecador, porque sí era muy pecador, ¿verdad? ¿Qué hacía? Los perseguía, los encarcelaba, los mataba a los cristianos, ¿verdad? Y sin embargo, Dios tuvo compasión de él y él se arrepintió, ¿verdad? Y Dios lo escogió para llevar la palabra a muchas partes del mundo, porque así fue Pablo. Pablo no tenía miedo, no tenía temor, porque él había vivido, ¿verdad? El perseguir a los cristianos y ese testimonio tan hermoso de que Jesús le habló, ¿verdad? Y le dijo del por qué lo perseguía. Entonces, gracias a Dios porque podemos conocer de la vida de estos hombres, ¿verdad? En la Biblia, y que podemos ser también uno de nosotros, ¿verdad? Que en vez de perseguir a los cristianos, seamos, ¿verdad? De Cristo y bien firmes en la fe. Bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y que si no somos como el rey Agripa, tenemos otros pecados en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar. Señor, gracias porque nos perdonas. Gracias porque mandaste a tu Hijo. Y en esta tarde, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame a ser buen hijo tuyo, Señor, y enseñar a otros de Cristo. Gracias, Señor, porque nos perdonas. En Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bonito que podamos arrepentirnos y que el Señor tenga ese amor tan grande para nosotros. Vamos a repetir otra vez el texto que dice: yo sé que Dios comenzó una buena obra en mí y que Él la completará. Filipenses 1:6. Recuerden estar en la semana, estar repasando el lema, la verdad bíblica, el texto y cada uno de los ladrillos de cada día, porque eso es lo que va a ayudar en esta semana a que se construyan nuestras vidas. El día de ayer el amor, el día de ahora el perdón. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta tarde y qué bueno que hayamos aprendido de la palabra de Dios. Sigan repasando en su casita y nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios los bendiga.